Seguimos leyendo la historia, seguimos aprendiendo muchas cosas. Intentamos reconocer esta vez más de nuestra historia. Yo te invito a que a partir de ahora puedas empezar a resaltar fechas importantes, que empieces a marcar en tu texto datos que probablemente sean los que van a ser tomados en nuestro examen. Asimismo, te recomiendo que vayas leyendo y siguiendo la lectura de lo que yo te voy narrando y te voy contando. Yo seguiré contándote páginas de Bolivia y su historia. Bien, ingresamos al tema número 3, nuestra tercera clase, capítulo 2, la experiencia colonial. ¿Conquista o invasión? ¿Hombres europeos llegan a los Andes? A partir del siglo XVI, la corona española vio la gran oportunidad de ejercer dominio político sobre las nuevas tierras, que provocó intensos debates sobre el rol que le tocaba cumplir tanto a la corona como a la Iglesia. Los argumentos fundamentales fueron el oro y la evangelización. El primero justificaba el poderío político, en tanto que la conversión de los indios daba coherencia ideológica a la empresa. Las leyes de Burgos, como más tarde las leyes nuevas sobre los títulos de dominio sobre América, negaban a la corona el derecho de someter a servidumbre a los nativos. Llegados a México primero y luego al Perú, los europeos invadieron y se impusieron sobre las sociedades locales. ¿Por qué cayó tan fácilmente el imperio incaico ante un ínfimo grupo de europeos en relación a la población local? ¿Y por qué ocurrió lo mismo con los aztecas? Entre las respuestas están la diferencia tecnológica en cuanto a las armas y los perros y caballos de guerra, que aterrorizaban a la población local, la división interna de los incas en facciones irreconciliables, la alianza de poblaciones contrarias a los incas o a los aztecas con los españoles, las epidemias que llegaron aún antes que los europeos y también la distinta concepción entre europeos y americanos sobre lo que era una guerra. En fin, las abismales diferencias culturales. La Iglesia y el proceso de evangelización. Desde el inicio de la colonización, la evangelización estuvo en manos de órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos, agustinos. Cada orden tenía sus propios reglamentos, métodos y prioridades respecto a la doctrina que enseñaban a los indios. Lo que influía en el proceso de evangelización era el adoctrinamiento. Para estos fines utilizaron diferentes medios y métodos, como catecismos, diccionarios en lenguas indígenas. Apresuraron la conversión de los curacas principales y sus familias, e iniciaron una labor para desarrollar la evangelización a través del arte, fiestas y ceremonias. A mediados del siglo XVI se intensificó en España la discusión entre el dominio fray Bartolomé de las Casas y el sacerdote, jurista e historiador Juan Gines de Sepúlveda. El primero había hecho campaña para defender lo que hoy llamaríamos los derechos humanos de los indios, y criticó tanto a la institución de la encomienda como a la utilización de las poblaciones encomendadas en las explotaciones mineras. El segundo justificó la conquista y los medios que se emplearon para lograrla, considerando que los indios eran seres de segundo orden, y justificaba la intervención española. En 1555, en la ciudad de Valladolid, se dio el famoso debate o controversia entre los Casas y los Gines de Sepúlveda. A partir de juristas de Salamanca, en particular Vitoria, desarrollaron el modelo legal que defendía el trato a los hombres libres, a diferencia del que se daba a los llamados esclavos por naturaleza. De esta manera, por lo menos legalmente, los indios americanos podían gozar de su plena humanidad. El poder local. En el siglo XVI, los cabildos o el gobierno de la ciudad fueron conformados por los encomenderos, descendientes de los primeros conquistadores, o de los que defendieron el poder real frente a los insurrectos durante y después de las guerras pizarristas. La posesión privilegiada de los encomenderos en la nueva sociedad se sustentaba en las extensas redes de parientes, amigos, compañeros y paisanos. Solo los encomenderos y sus descendientes podían acceder a los cargos de alcaldes a través de las elecciones, manipuladas por grupos de paisanos, amigos y parientes que se realizaban el 1 de enero de cada año.
Después de la llamada Etapa de Oro en 1550 a 1560, la encomienda tuvo que disputar el espacio económico regional con los mercaderes profesionales, mineros y hacendaderos, quienes a medida que avanzaba la época colonial los iban reemplazando. El intento de control de territorio. Después de la conquista del Collasuyo, prosiguieron las entradas hacia el este y el norte, más allá de los límites trazados por los incas. Uno de los propósitos era unir la zona andina con las tierras amazónicas y las del Río de la Plata. La búsqueda de la mítica Tierra del Dorado, el Gran Paitití, también fueron incentivos para llevar a cabo esta tarea por los expedicionistas españoles. En 1561 Chávez fundó Santa Cruz de la Sierra, mientras que ese mismo año Manso fundó Santo Domingo de la Nueva Rioja a orillas del río Parapetí. O Condorillo en la cordillera chiriguana. Ambas ciudades fueron destruidas por los chiriguanos. La fundación de las ciudades. La fundación oficial y el seguimiento de los centros urbanos se derivó principalmente a la necesidad de la corona de contar con núcleos que se establecieran sobre la población española, principalmente los encomenderos y los funcionarios. En caso de Potosí, en 1545 aparecieron súbitamente campamentos mineros adosados de los lugares de explotación. Tradicionalmente se pensaba que el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí fue casual y que en este lugar no había población. Según la leyenda oficial, el descubrimiento fue consumado por un indio, Diego Yahualpa, quien fue llevado de la mano por la divina providencia. Actualmente los historiadores y los arqueólogos coinciden que el Potosí prehispánico fue un territorio intensamente poblado, donde se desarrollaba la agricultura y la actividad minera. Teresa Gisbert apunta que el propio cerro fue una importante huaca o sitio de culto, en cuya cumbre se encontraba el adoratorio dedicado al sol, y que el descubrimiento en realidad fue una entrega de este sitio a los españoles como señal de obediencia. Otras ciudades como La Plata en 1538 y 1540, La Paz en 1548, nacieron en sitios estratégicos para el control administrativo comercial. Se establecieron núcleos urbanos de ciudades frontera con los indios en guerra, como base para las incursiones militares o religiosas que también servían del nexo entre religiones, como sucedió con Santa Cruz. Inicialmente, ser vecino o habitante de una ciudad no eran sinónimos, solo eran vecinos aquellos españoles y dueños de las encomiendas. Pensamiento imaginario y arte. Ante las representaciones artísticas realizadas en el periodo colonial, en las que intervinieron manos andinas, resulta difícil separar y definir de aquello que era de origen occidental, europeo y español, y qué parte de la obra provenía de una vertiente indígena pura. El mundo luminoso del Alaj, Anaj, Pacha, permitió situar a Cristo y a la Virgen, a los santos junto al sol y la luna, y a las constelaciones andinas. Como afirma Teresa Gisbert, el paraíso quedó incorporado en el imaginario, aunque con árboles exuberantes y pájaros amazónicos en vez de querubines. El Mancaucu, Pacha, o mundo oscuro subterráneo, cobijó al demonio, Satanás, Lucifer y otros diablos menores. Junto a los antepasados, la fertilidad de la tierra, los minerales y los sagras dioses desplazados en sentido del movimiento, desde otras esferas hasta el mundo oscuro, donde aprendieron a mantenerse clandestinos. En medio de estos extremos en el mundo, el Acacay, Pachá, se incorporaron soldados, funcionarios, aventureros, sacerdotes, señores y esclavos. Se reestructuró el orden político. De donde esta época de tradición, los textiles, los querus, conocidos como de tradición, se comenzaron a producir textiles con la técnica del tapiz. La consolidación del orden colonial. Luego de la abdicación de Carlos V en 1556 y la división del imperio, la monarquía española se consolidó como la principal potencia europea, la que llegó a su máximo apogeo en 1580, con la anexión del Reino de Portugal con sus territorios de ultramar. Para gobernar este inmenso imperio fue necesario crear una estructura administrativa de alcance global.
virreyes, audiencias y corregidores se constituyeron en los principales agentes del poder del sistema colonial, a los que se añadió una serie de cargos que llegaron a conformar una verdadera burocracia. Otra de las características de la unidad fue la definición de la monarquía española como una monarquía católica, en el contexto la de la Contrarreforma. Esta característica se asentó durante el reinado de Felipe II, con medidas como la institucionalización del Tribunal de Inquisición. Un punto de inflexión entre la monarquía estuvo asignado por la llamada Junta Magna. Participó en ella el recién nombrado virrey del Perú, Francisco de Toledo. En esa junta se tomaron decisiones fundamentales para lograr el control efectivo del territorio de Indias, aumentar el poder de la corona, implementar los principios del Concilio de Trento y establecer una administración más eficaz para lograr mayores ventajas económicas. Fue con la misión de ejecutar esta decisión que llegó al Perú el nuevo virrey Francisco de Toledo. Con relación a los incas de Vilcabamba, Toledo no estaba de acuerdo con establecer un acuerdo. Por ello, aprovechó la muerte del fraile Diego de Ortiz, acusado de haber envenenado a Tito Cusi, para tomar Vilcabamba, apresar y condenar al nuevo gobernante inca Túpac Amaru, que fue decapitado en la Plaza Mayor del Cusco en septiembre de 1572. Toledo buscó también controlar las sublevaciones de los mineros españoles, como ocurrió en Santa Cruz con el nombramiento por parte de los vecinos del gobernador Diego de Mendoza. Toledo logró apresar y llevar a Potosí, donde fue ejecutado. El límite del poder de Francisco Toledo se dio en el territorio chiriguano. Las reformas toledanas. En el intento por aumentar la presencia de la corona en Charcas, se manifestó también con otras acciones. Entre ellas es importante destacar la fundación de la nueva ciudad española, como Villa Oropesa en el Valle de Cochabamba, en 1557, hoy conocida como Cochabamba, y la de Villa San Bernardo de la Frontera en el Valle de Tarija, hoy Tarija, en 1574. Toledo realizó también una visita general a todo el virreinato. Duró unos 5 años, pero fue fundamental para encarar otras reformas económicas sociales, como 1. Establecían una nueva tasa tributaria que debía pagarse exclusivamente en metálico. 2. Otra medida para controlar a la población indígena fue la conformación de reducciones. Esto consistió en la concentración de la población indígena que vivía dispersa en los pueblos creados o recreados para este fin. Así establecer un mejor control de la recaudación en el tributo y hacer que los indios vivieran de forma semejante a los campesinos hispanos. Las reformas en la minería. Cuando Toledo llegó a la Villa Imperial de Potosí, vio que la ciudad atravesaba por una crisis debido a la disminución de la producción de plata. Se llevaron a cabo reformas en la tecnología y en la organización del trabajo minero. Los principales puntos de esta reforma fueron la instauración de la mita, el uso del azogue y la construcción de ingenios que utilizaban agua para su funcionamiento. La oposición a la política del virrey. Surgieron intentos de rebelión contra el virrey por parte de los principales afectados. En 1575 se difundieron libelos contra Toledo, criticando su actuación en la muerte de Túpac Amaru. Igualmente, un grupo de caciques organizó una conspiración contra la nueva tasa tributaria. Otro grupo opositor fue el de los religiosos. El jesuita Luis López criticó al rey por no cumplir sus deberes como monarca y permitir el abuso de los funcionarios hacia los indios. Consolidación del sistema colonial. Consolidado y organizado el territorio de Charcas por Francisco Toledo, tuvo lugar un proceso de crecimiento económico y de paz interior. Esta sociedad colonial tuvo un elemento fundamental que fue la religión católica, consolidada a partir del proceso de evangelización, con las bases del cristianismo marcado por la Tercera Contrarreforma y el Concilio de Trento, elementos que se impusieron a partir del Tercer Concilio en 1583. En él se estableció la forma cómo se procedería a mantener el cristianismo, rechazando las formas andinas de religiosidad y dando énfasis a la religión popular basada en la advocación a la Virgen y a los santos. Bolivia y su historia son altamente ricas. La verdad es que uno disfruta cuando empieza la lectura. Te agradezco por haber compartido conmigo este espacio de tiempo y te invito a continuar el próximo capítulo. Muchísimas gracias por la atención dispensada.